El tema que nos interesa hoy es desequilibrios comerciales de El Salvador con el mundo. ¿Sí? Vean. Y esto, como decía, no es un simple relleno de la materia, sino es la idea de presentarles cuál es la situación de El Salvador en su relación comercial con el mundo, para que le veamos sentido, ¿verdad? En la economía internacional uno se veían las teorías que buscaban explicar el comercio, ¿sí? Veíamos una perspectiva convencional dominante, que es la ventaja comparativa, dominante en los libros de texto de economía internacional, y una perspectiva heterodoxa, ¿verdad? Que es la de Diego Guerrero y Chaik, de las ventajas absolutas, ¿sí? Que tenían dos interpretaciones muy diferentes de lo que era eh, la, los determinantes del comercio internacional, ¿sí? La división internacional del trabajo resultante de un comercio liberalizado, diría yo, ¿sí? Entonces, en la Internacional 2 vemos los aspectos monetarios, ¿sí? O sea, por eso se ve la balanza de pagos, pero en general se van a ver teorías de los tipos de cambios o de la balanza de pagos. Y entonces es la parte, digamos, macromonetaria, ¿sí? Entonces, para ver por qué tiene sentido, ¿verdad? Estudiar el tipo de cambio, los aspectos monetarios relacionados a una economía abierta, la teoría del comercio internacional, vamos a ver cómo estamos en El Salvador. También un segundo aspecto que me gustaría subrayar es la situación actual. Estamos en una situación de emergencia sanitaria, ¿verdad? Con la pandemia que hay. Y entonces, bueno, hay un deseo de todos en muchos ámbitos de regresar a algún tipo de normalidad. Entonces, lo que me parece bueno preguntarnos en el ámbito externo es, bueno, ¿y cuál era esa normalidad? ¿Cuáles eran esas tendencias de largo plazo que tenía el sector externo salvadoreño a las que pretenderíamos volver? Y a mí me parece que las tendencias que había no eran nada positivas para El Salvador, ¿verdad? Y que merece plantearnos la idea de que deberíamos cambiar esa situación. A El Salvador no le ha ido nada bien en su inserción externa, no porque no participe, sino porque la inserción externa en el marco de un capitalismo liberalizado no es algo armónico, sino que expresa las desigualdades que hay, ¿sí? Ya vamos a ver eso mejor. Entonces, es bueno hacerse esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la normalidad que había? Yo pienso que es importante plantearnos cambiar, o sea, que cambie es otra cosa, pero creo que es muy importante plantearnos el cambiar la situación del Salvador en el ámbito externo. Obviamente, digo, plantearnos el cambio no de una manera individual, ¿verdad? Ahí viene el aspecto político, en el aspecto de nuestra participación en la sociedad, cómo promovemos el cambio, no político partidista. Puede ser eso, pero no necesariamente. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Para los jóvenes economistas como ustedes, plantearse los problemas que hay, ¿sí? Planteárselos, y ahí es donde entra en juego la teoría económica que tengamos, porque eso nos da un marco de cómo entendemos las cosas. Bueno, entonces el título es Desequilibrios comerciales de El Salvador con el mundo, ¿sí? Tiene la presentación cuatro, cuatro puntos, ¿sí? Teoría económica, que es una breve mención, las políticas comerciales de los últimos años, los resultados y reflexiones finales, ¿sí? Bueno, en la teoría económica, ¿sí? La teoría económica me parece importante señalar, primero, que la teoría neoclásica, o el paradigma neoclásico, mejor dicho, ortodoxo le pongo sin ningún sentido peyorativo, es porque es la visión dominante, claramente dominante, y en los libros de texto ustedes lo pueden ver. Ese paradigma, ¿verdad? Tiene varias corrientes, tiene economistas, ¿verdad? También, ¿verdad? Muy sui generis, que pueden rechazar o adoptar varias teorías, hay un montón de modelos, ¿verdad? Entonces es un paradigma muy grande, pero lo que sigue siendo dominante, me parece, en la formación de economía es la teoría de las ventajas comparativas y sus complementos, la PPA, o la paridad del poder de compra, o la paridad del poder adquisitivo, y los enfoques monetarios que van con ella.
O sea, en rigor es una teoría que tiene un enfoque monetario cuantitativista, o sea, una teoría cuantitativa del dinero y los precios. Entonces, esas visiones presentan el comercio internacional liberalizado y la división internacional del trabajo resultante de ese comercio liberalizado como armónicos. Ellos plantean que se garantiza a todos los países el equilibrio comercial y el pleno empleo. Más que el resultado es el supuesto de los modelos. Ahí hay un punto de discusión. Yo creo que más que el resultado es el punto de partida de sus modelos. O sea, se supone que hay equilibrio comercial y que hay pleno empleo por el planteamiento del mismo modelo. Los supuestos es competencia perfecta, la teoría de la competencia perfecta, y mecanismos equilibradores de la balanza comercial y de mantenimiento del pleno empleo. Esta es el fundamento teórico de las políticas liberalizadoras generales. Fíjense bien, estas se presentan normalmente por los economistas, ¿verdad? Normalmente, como incondicionalmente positivas. ¿Qué significa? Que la liberalización se considera positiva incondicionalmente, o sea, no es positiva condicionada a algo, sino es positiva per se. A lo mucho que se concede es que, bueno, que ahí está la liberalización y que depende de nosotros si la tomamos, pero si no la tomamos no podemos perder, o sea, nunca se considera las amenazas, nunca se consideran los posibles daños, ¿verdad? En el análisis de la liberalización comercial, del comercio externo. Nunca se considera eso, ¿sí? Entonces, hay otra teoría que me parece que todos la vieron, que es la teoría clásico-marxista de las ventajas absolutas de costos. Los nombres que tenemos ahí es Chaic y Guerrero, como dos de los principales autores que han reflexionado sobre ello. Para esta teoría, el comercio internacional liberalizado y la división internacional resultante tiene por resultado normal desequilibrios comerciales crónicos y las economías con mayor desarrollo industrial, en la medida que mantengan su ventaja, ¿verdad?, experimentarán superávit comerciales en una mayor diversidad de industrias y mercancías, ¿verdad?, en detrimento de los más atrasados. Los supuestos, ¿verdad?, de esta teoría es una teoría de la competencia dinámica. La competencia se concibe más como una guerra. O sea, estamos en el capitalismo, en donde los capitales, ¿sí?, pelean entre sí usando el símil como una guerra, no como un deporte. O sea, esos capitales, ¿sí?, se plantean la posibilidad de destruir a los adversarios, ¿sí? Y estos capitales son uno de los agentes principales en el comercio internacional, ¿sí? Entonces, esa teoría de la competencia, más la no existencia de mecanismos automáticos que equilibren el comercio o mantengan el pleno empleo, son los elementos centrales de esta teoría. Esta teoría plantea que los desequilibrios comerciales son la regularidad porque en el capitalismo los países que posean los capitales con mayor capacidad competitiva, y vean, ahí hablamos costos-calidad, ¿verdad? O sea, menores costos, mejor calidad, o la combinación costos-calidad o precio-calidad. En una mayor diversidad de industrias, incrementarán su cuota de mercado, o sea, su cuota exportadora, ¿verdad?, su cuota en el mercado mundial de cada bien, sobre todo en un contexto de mayor liberalización comercial. O sea, esa tendencia se da en un comercio regulado, matizada posiblemente, ¿verdad? Puede pasar que en un país se logre contrarrestar totalmente la desventaja con algunas regulaciones, ¿sí?, en el país, tal vez no en el mundo, pero eso se vuelve eh, más clave en un contexto de mayor liberalización, ¿verdad? O sea, cuando se eliminan las trabas, entonces esa competencia se lleva de una manera más cruda, digamos así, ¿sí? Entonces, estas dos concepciones nos hacen que leamos, ¿verdad?, la inserción externa de los países de una manera diferente, ¿sí? Y eso quiero insistir, ¿verdad? Les decía, es difícil que nosotros leamos los datos del comercio como que fuéramos una página en blanco. Hay muchas concepciones, ¿sí?, económicas en el aire, ¿verdad? O sea, los analistas que hablan, las universidades, los funcionarios, ¿sí?, los tanques de pensamiento, ¿verdad?, que nos expresan una idea.
¿verdad? Alrededor de la competencia, alrededor de la economía, alrededor del comercio internacional. Entonces, esos elementos hacen que nosotros tengamos unos lentes, ¿sí? O sea, una manera de ver esa realidad, ¿sí? Entonces, es importante ver estas dos teorías, me parece, porque nos pueden permitir ver la realidad de manera diferente, ¿sí? Eh, yo en lo particular suscribo esta segunda teoría, ¿verdad? Porque me parece que permite justamente ver mejor la situación del comercio internacional, o sea, los desequilibrios comerciales. En cambio, para la visión convencional, los desequilibrios comerciales se presentan como paradojas, ¿sí? Por lo menos en su teoría de la ventaja comparativa. Bueno, entonces el segundo punto, políticas comerciales, decíamos, ¿verdad? Aterricemos entonces un poco más las cosas. Lo primero que hay que decir es que el país y muchas economías subdesarrolladas recibieron por muchos años un trato arancelario preferencial y no recíproco. Esas palabras son muy importantes. Por parte de los países desarrollados. Estos países desarrollados le dan eh, aranceles más bajos a las economías subdesarrolladas que el que se aplican entre ellos mismos. O sea, ¿qué estoy diciendo? La Unión Europea, Estados Unidos, nos concedía a los países subdesarrollados y a El Salvador aranceles más bajos que los que se aplican entre ellos. O sea, Estados Unidos a la Unión Europea a Estados Unidos, en términos generales. Eso es el trato preferencial y no recíproco. Y ese arancel, además, que nos aplicaban los países desarrollados, es más bajo que el que nosotros le aplicábamos a ellos, ¿sí? Ese esquema es el que digamos, el que a nivel internacional se mantuvo, ¿verdad? Más o menos hasta los 90, y en la actualidad tiene un serio deterioro, un deterioro acelerado por los procesos de liberalización comercial del país, en el caso de El Salvador, desde los 90, y del mundo desde los años 70, más o menos, por ahí, ¿verdad? Empiezan a haber procesos de liberalización. O sea, aquí sería bueno decir, el esquema que existía antes de los procesos de liberalización de los 80, 90, ¿verdad? No era un esquema de autarquía, como a veces los libros de texto nos quieren hacer creer, o como los que defienden la liberalización eh, nos dicen a los que criticamos la liberalización, ¿verdad? Ah, usted la critica, entonces lo que quiere es autarquía. No, lo que ha habido en el mundo, en el capitalismo, es comercio más regulado o menos regulado. ¿Y qué tipo de regulaciones se tiene? ¿Sí? El capitalismo es el primer sistema que tiene una dimensión mundial. Difícilmente en el capitalismo podamos encontrar una economía que se asemeje a algo así como autarquía. Pueden haber más regulaciones, ¿sí? Pueden haber menos, pero el comercio internacional ha acompañado, ¿verdad?, al capitalismo casi desde su nacimiento, ¿verdad? Es el único sistema que ha llegado a ser mundial. Entonces, es importante tener en cuenta que ha habido un esquema de relaciones comerciales, de regulaciones comerciales, ¿sí?, anteriormente, que se está deteriorando por la liberalización. En el caso de El Salvador, hemos pasado los últimos 30 años por un drástico proceso de liberalización comercial, globalmente en los 30 años. Puede ser más lento en algunos periodos, pero se ha mantenido. Los dos gobiernos del frente, a pesar que llegaron, ¿verdad?, con un mensaje de, de cuestionar la liberalización, se terminaron subiendo al tren, ¿verdad? O sea, no solo gestionaron la liberalización que había habido antes, sino que incluso la continuaron suscribiendo tratados de libre comercio. Ya voy a mencionar eso. Entonces, ese proceso de liberalización comercial ha ido reduciendo y eliminando restricciones comerciales, sobre todo sus aspectos arancelarios y algunas protecciones no arancelarias, como cuotas, a través de varios mecanismos. Por un lado, medidas unilaterales. Los países han hecho cada uno por su lado medidas de liberalización comercial. Por el otro lado, en los marcos de la integración centroamericana, en el caso de El Salvador, el manejo arancelario de El Salvador no lo tenemos en El Salvador en realidad. Está a cargo de un organismo de la integración centroamericana. Entonces, en la integración centroamericana se ha llevado también el proceso de liberalización comercial, ¿sí? Multilateral. La OMC nace por los años 90, ¿verdad?,
la mitad de la década de los 90, y entonces la OMC nace con un enorme sesgo liberalizador, ¿sí? O sea, su sesgo es liberalizador, no tanto la cooperación del desarrollo, no tanto tratar las asimetrías de países desarrollados, subdesarrollados, sino que nace ya en un lanzamiento, en el esquema, justamente, ¿verdad? Cuando el neoliberalismo está agarrando más fuerza, entonces nace con un fuerte sesgo liberalizador. Y el último mecanismo es bilateral o por grupo de países, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que los países han suscrito desde 1990, de los 90, ¿verdad? En el caso de El Salvador es 1999 hasta la fecha, eh, han suscrito tratados de libre comercio, ¿sí? Han suscrito tratados de libre comercio, ¿sí? Entonces, ese es el panorama que tenemos. Aquí podemos ahondar un poquito en algunas cosas, ¿sí? Déjenme ver. Ay, bueno, podemos ver un poco lo que decíamos del esquema, ¿sí? Fíjense bien. Eh, estos son el aranceles promedio simple de nación más favorecida, NMF, de El Salvador, Unión Europea y Estados Unidos. O sea, es el arancel que los países deben de dar a otras economías, a segundos, digamos, ¿sí? Entonces, los aranceles externos que deben darle a los países, podemos ver ahí la línea azul que es la que va arriba de todas, es los aranceles que El Salvador aplica. Si se fijan, van disminuyendo, pero son mayores que las otras dos líneas. ¿Qué significa? En las otras dos líneas, la roja y la negra, son los aranceles que Estados Unidos y la Unión Europea aplican justamente a las economías, ¿sí? A todas, digamos, salvo que se diga lo contrario. Entonces ahí podemos ver nosotros, hay un proceso de disminuir los aranceles, los de los países desarrollados son más bajos, El Salvador los ha ido disminuyendo, ¿verdad? Se fijan, ¿verdad? Pero han sido más altos históricamente, ¿sí? Y nosotros podemos ver otro dato interesante. Aquí están lo mismo, el arancel de nación más favorecida, de El Salvador, la Unión Europea, Estados Unidos, de todos los bienes, de los bienes agrícolas y los bienes industriales. Y ahí podemos ver los aranceles de El Salvador nuevamente aparecen más altos que los de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y al final, al final ustedes pueden ver, aquí se lo puede señalar, esto que casi no se ve, ¿verdad? Que está prácticamente en cero, que son las tarifas arancelarias que aplica Estados Unidos y la Unión Europea a los productos que provenían de El Salvador. O sea, la Unión Europea aplica estos aranceles a todo el mundo, salvo que se diga lo contrario, pero a las economías subdesarrolladas aplicaban estos tipos de aranceles, ¿sí? Entonces ahí pueden ver algo de lo que mencionábamos. O sea, las economías más desarrolladas aplicaban en general bajos aranceles a las economías subdesarrolladas, como el caso de El Salvador. Los tratados de libre comercio, lo último de las políticas comerciales, se han negociado por parte de El Salvador y suscrito, se han negociado, suscrito y ratificado. Ahí tenemos vigentes, ahí sería decir más bien eso, tenemos vigentes varios tratados de libre comercio, el CAFTA, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el TLC de México, ¿verdad? Y otros con Chile, con Taiwán, ¿verdad? Que son una plantilla liberalizadora amplia, vean. Allí no hay que perdernos. Un acuerdo comercial es algo genérico, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, qué bueno, ¿verdad? Tengamos un acuerdo comercial, vean, nos sentamos, vemos qué queremos hacer, llegamos a acuerdos y, y los firmamos y entran en vigencia. Bueno, perfecto. Pero esa no es la idea que opera con los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, todos los que ustedes vean que dice Tratado de Libre Comercio, son una plantilla, o sea, ya está la plantilla y tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Liberalizadora, ¿verdad? Liberalizadora del comercio de bienes para ambos lados, o sea, para ambas direcciones de los países que lo suscriben. O sea, amplían y consolidan la liberalización comercial previamente hecha. Existe también liberalización de servicios,
liberalización de compras públicas, liberalización de inversiones, a las cuales se le da un concepto muy amplio, más allá de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Y endurecimiento de la protección de la propiedad intelectual, ¿sí? Esa es la plantilla, ¿sí?, que tienen los tratados de libre comercio, ¿sí? Un poquito más de los tratados de libre comercio. Esos TLCs tienen un enfoque de regulador y liberalizador amplio, ¿sí? Como les decía, liberalizan el comercio de bienes, servicios, inversiones, compras públicas, endurecimiento de la propiedad intelectual. Para ambas direcciones, o sea, para los países que lo suscriben, tanto los países subdesarrollados, ¿verdad?, por ejemplo El Salvador, como para la economía desarrollada que es Estados Unidos. Esa plantilla, el segundo punto allí, es que impone restricciones a las políticas públicas de desarrollo, o sea, la capacidad de regulación de los gobiernos. Sobre todo los tratados de libre comercio limitan las políticas que los países pueden hacer para otorgar preferencias a los sectores nacionales o aquellas políticas que pudieran ser más exigentes con los extranjeros. Por ejemplo, si nosotros no establecimos así en los tratados de libre comercio una política de seguridad alimentaria, ¿verdad? O, bueno, para no decir seguridad o soberanía alimentaria, una política alimentaria que quisiera hacer el gobierno, ¿verdad?, de llevar alimentos, ¿verdad? Si el gobierno no la dejó establecido cuando firmó un tratado, no puede establecer que eso va a ser limitado para nacionales, para empresas o bienes nacionales. Si lo hizo, puede hacerlo, pero es una excepción. Tampoco puede venir y decir, bueno, los productos lácteos, ¿verdad?, que vienen de otros lados tienen que cumplir estas y estas obligaciones, mucho más altas que las que cumplen los nacionales. No, los tratados limitan ese tipo de políticas, porque en la lógica de los tratados esas políticas serían discriminatorias contra los bienes o contra las empresas extranjeras, ¿sí? Entonces no pueden ser, los tratados limitan esas políticas. Hay varias excepciones, eso quiero decir, es lo que establecen como lógica, pero hay varias excepciones. Si ustedes quisieran ver temas específicos, habría que agarrar el tratado y empezar a buscar en sus anexos ese tema que ustedes quieren ver, ¿verdad? Por ejemplo, los uniformes para las escuelas sí los dejaron establecidos, ¿sí?, en las compras públicas, como una excepción. O sea, El Salvador puede comprar los uniformes a productores nacionales y privilegiar los insumos nacionales, ¿sí?, porque lo dejó establecido. Pero vean que es una excepción más que ser la regla, o sea, se permiten, ¿verdad?, ciertas excepciones. Bueno, el otro aspecto es los países europeos, al igual que Estados Unidos, introducen temas de su interés en los TLCs, que todavía se discuten en la OMC y con un alcance mayor a lo que ya está acordado en la OMC. O sea, en los TLC se han metido los temas de los países desarrollados que no habían encontrado consenso mundial. ¿Cuáles son? Inversión, servicios, propiedad intelectual y el tema de compras del sector público, ¿sí? Esos temas se introdujeron en los TLCs cuando no estaban suscritos en la OMC. Sin embargo, la OMC no va a decir nada cuando la lógica de esos temas es liberalizar, ¿verdad? La OMC, que tiene un sesgo liberalizador, no se va a oponer, ¿verdad?, a que nosotros firmemos un acuerdo que va más allá de ella, que es liberalizador, se fijan. Entonces, y el último tema, me parece que los TLC no otorgan un tratamiento adecuado a las asimetrías, pues la liberalización se hace en general sobre la base de reciprocidad. O sea, si se bajan los aranceles en Estados Unidos para un bien, por ejemplo el café, nosotros tenemos que bajar los aranceles en El Salvador del café también, ¿sí? Sin embargo, hay que poner un pero. Es una liberalización más exigente con el país subdesarrollado y menos con el desarrollado. ¿Por qué? Porque elimina los mecanismos más usados por nuestras economías menos desarrolladas, que son los aranceles, por ejemplo. Pero es más tolerante con mecanismos más sofisticados utilizados por las economías desarrolladas, como las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias. ¿Sí? Entonces, los tratados van a eliminar totalmente los aranceles en un calendario que tiene un periodo diferenciado. Es más rápido el calendario de liberalización de las economías desarrolladas, es más lento el de las economías subdesarrolladas como la nuestra, ¿sí? Pero al final de un periodo, tanto los aranceles de Estados Unidos como los de El Salvador van a ser cero. Sin embargo, el mecanismo, el TLC, tolera más
esas otras medidas que, sea que quieran o que no quieran eh, restringir el comercio, la realidad es que lo hacen, como son las normas técnicas sanitarias y fitosanitarias. Esas normas son toleradas en los tratados de libre comercio y en muchos casos esas normas son las que limitan cierto comercio. O sea, ahí se refleja la desigualdad, ¿verdad? O sea, el atraso de nuestros países, ¿verdad? Hace que en muchos casos sea difícil cumplir esas normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es lo que son los tratados de libre comercio, el ámbito de política. Entonces, lo que quiero resumir aquí es que tenemos un proceso de liberalización drástico en los últimos 30 años, ¿sí? Que se ha mantenido en marcha, aún con los últimos dos gobiernos, se mantuvo en marcha. Este gobierno yo no veo que haya un cambio sustancial en su planteamiento. La liberalización se mantiene. De hecho, yo no veo que haya una discusión, un cuestionamiento a las políticas de liberalización. Y eso es lo que hace uno cuestionarse, ¿verdad? Qué tan drásticos son los cambios que se están planteando en el nuevo gobierno, ¿verdad? Que supuestamente rompe, ¿verdad? Con lo que era la política bipartidista de los últimos 30 años. Pero en el ámbito internacional, antes de la pandemia, ¿verdad? Y ahora en la pandemia, no vemos que haya un cambio sustancial en el enfoque, ¿verdad? La idea es, bueno, ¿verdad? Vamos a apoyar, ¿verdad? Nos vamos a convertir, vamos a apoyar a la universidad, por acá, por allá, pero no se plantea, no se cuestiona la idea de liberalización, ¿sí? Y vean, y los tratados tienen medidas que restringen políticas, ¿verdad? Entonces, yo diría que nos encaminamos, ¿verdad?, a tener otros 5 años más en el mismo esquema neoliberal. De liberalización, vean lo que estoy diciendo, para que algunos de ustedes de estar pensando, bueno, pero ¿y el profe qué quiere, verdad? Hacer autarquía. Vean, no, lo que estoy cuestionando es la liberalización comercial. Nosotros podemos tener comercio, y lo tuvimos, de hecho, como van a ver los datos, en esquemas diferentes, con mayores regulaciones. Obviamente eso no depende del Salvador, pero El Salvador es más papista que el Papa, ¿verdad? O sea, El Salvador ha hecho un proceso drástico de liberalización, se ha metido a negociar TLCs que hace que precisamente El Salvador no sea una voz que esté cuestionando el rumbo del mundo actualmente, ¿sí? Y así son muchos países. Bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿Verdad? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, el resultado del periodo de liberalización comercial es un abultado déficit de la balanza comercial. El país ha mostrado un pobre desempeño exportador, un auge de las importaciones y por lo tanto unas tendencias deficitarias amplias y de largo plazo. ¿Sí? Aquí vamos a ver, ¿verdad? Los datos. Vean acá. Este es, este indicador, primero voy a decir el indicador y después vemos la tendencia. Este indicador son las exportaciones más las importaciones de bienes y servicios sobre el Producto Interno Bruto, sobre el PIB. Ustedes ahí vemos datos en porcentaje del PIB, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podemos ver, ¿sí?, la tendencia. La tendencia es que el peso de los flujos comerciales sobre el PIB ha ido en aumento. Vemos como en los 60 era por el 50%, actualmente ha llegado algunos años al 80%, ¿sí? ¿Ven? Según cómo lo clasifiquemos, según si incluyamos maquila o no, eso podría variar un poco, pero ha ido aumentando, ¿sí? Si lo vemos del periodo de liberalización saliendo de la guerra, si ustedes se fijan por ahí donde está esta línea vertical azul, si lo vemos desde ahí, nosotros vamos a ver una tendencia creciente, veríamos más clara. Entonces ese es el peso de los flujos comerciales. Vean, aquí me interesaría señalar, antes del proceso de liberalización podemos ver que no es que no hubiera comercio. De hecho, en los 70s, el peso del comercio llegó a ser alrededor del 70% del PIB. Captan el punto, ¿verdad? O sea, no hay nada que nos diga que tuviéramos autarquía antes de la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Antes de los 80, ¿sí? Que sería lo que nos interesaría revisar. Entonces no teníamos nada de eso. De hecho, en los años 2000 hemos alcanzado el peso que tuvo el comercio en esa época, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un primer dato, ¿sí? Segundo dato, el saldo comercial de bienes y servicios sobre el Producto Interno Bruto, o sea, exportaciones menos importaciones de bienes y servicios sobre el PIB. Vean, aquí podemos ver muy claras las cosas. En los 60 hasta como los 80, ven que hay varios años que incluso el país es superavitario, ¿verdad? Y como que no muestra una tendencia clara esos años, ¿sí? Hay saltos, ¿verdad? Altibajos, ¿verdad?
y nos movemos cerca de cero, ¿sí? ¿Sí? Ven, ¿sí? Por aquí. En los 80 hay un deterioro claramente en la guerra, ¿verdad? Sí, es un periodo especial en el caso de El Salvador, difícil, ¿verdad? Para análisis de largo plazo, porque es un periodo muy especial que es una guerra civil de grandes dimensiones. Y en los 80, que es la raya vertical, podemos ver cómo se dispara, ¿verdad? El déficit comercial. ¿Ven? Llega, saliendo de la guerra andaba por el 10%, ¿verdad? Antes de la crisis mundial del 2008, por ahí andaba por el casi 30%, el 27% tal vez. Disminuye con la crisis mundial y se mantiene por alrededor del 20% del PIB, el déficit comercial, ¿sí? Bueno, este es un dato que no se ve tan seguido. Vean, es el saldo del comercio solo de bienes, sobre el Producto Interno Bruto agrícola y manufacturero. O sea, sumamos el PIB agrícola y manufacturero, dividimos entre ese PIB el saldo del comercio de bienes. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué hacemos este ejercicio? Porque resulta que solo el sector primario y secundario, por así decirlo, son los que producen bienes. Entonces, tiene mucho sentido hacer esa división porque estamos dividiendo el saldo comercial de bienes entre el sector que produce bienes propiamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un crecimiento del peso del saldo comercial grande, ¿verdad? Se fijan, una tendencia decreciente, vemos acá, o sea, el déficit aumenta, eso es decir, que el déficit aumenta. Y a partir de los 90 nosotros podemos ver que va aumentando, ¿verdad? Empieza por los 90 más o menos, andaba por el 30% del PIB, el déficit de comercio de bienes, y llega al 105%. ¿Qué significa? Que nosotros generamos un dólar de valor agregado, ¿verdad? Al interior de nuestra economía, y al mismo tiempo estamos importando más o menos un dólar con 5 centavos de bienes importados. Eso es, creo que en términos netos, o sea, importamos en términos netos eso. O sea, el saldo comercial es la importación neta o la exportación neta. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos la interpretación. Ahí podemos ver lo que yo a veces digo, que tenemos un proceso de un nuevo tipo de desindustrialización. Tal vez no hemos regresado a producir tres bienes agrícolas como lo hizo El Salvador hace muchos años, pero el peso, ¿verdad?, del déficit comercial sobre el aparato productor de bienes ha incrementado considerablemente. ¿Sí? Número de partidas superavitarias y deficitarias, este indicador es bien interesante. ¿Sí? ¿Ven? Aquí nosotros podemos ver, ¿sí?, arriba, las partidas que son deficitarias para El Salvador. El número máximo posible en esta clasificación, que es la SITC, a 4 dígitos, son 625, solo 625 partidas. Bueno, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que los 60 hasta los 90 son alrededor de 400, con la liberalización llega alrededor de 500 bienes en los que El Salvador es deficitario. En cambio, El Salvador es superavitario con el mundo en menos de 100 bienes. Se fijan, aquí está la línea. Eso no ha cambiado. Aquí está el periodo de liberalización. Los bienes en los que somos superavitarios no han cambiado en número y en cambio los deficitarios han incrementado, digamos, levemente, como en 100. ¿Sí? ¿Se fijan? Bueno, este es otro indicador, el índice de balanza comercial relativo, IBCR, promedio, con dos ponderaciones, simple y ponderado por su peso en el comercio. El IBCR, aquí lo podemos ver, son las exportaciones del bien I menos las importaciones del bien I sobre la suma de exportaciones e importaciones de ese mismo bien I. O sea, ese indicador puede ir de -1 a +1. Si solo exportamos es +1, si solo importamos es -1, y si exportamos e importamos va en esos rangos. Todas las negativas serían deficitarias, todas las positivas son superavitarias. El IBCR promedio es promediar eso. Aquí está un ponderador, θ I. Ese puede ser 1 sobre n, o sea, tomando en cuenta la cantidad de partidas, digamos, ¿sí? Y el otro podría ser el peso en el comercio, ¿sí? ¿Sí? De esa partida, de ese flujo comercial. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en ese indicador?
Ese indicador se ha mantenido, se fijan, con pocos cambios, incluso a partir de la liberalización comercial. O sea, se mantiene entre menos 0.6 y menos 0.8, se fijan. O sea, significa que somos deficitarios en una gran cantidad de partidas. El promedio de las partidas nos da deficitario y prácticamente no hay cambios considerables, ¿sí? A partir del periodo de liberalización de los años 90. En el otro, en donde se pondera por su peso en el comercio, tenemos, ¿verdad?, algo más matizado, ¿verdad? Se fijan, los valores son más cercanos a cero, ¿sí? Y hay una tendencia a acercarnos al cero, pero siempre estamos en negativos, ¿sí? El IBCR, lo que muestra que el promedio el promedio del comercio por partidas arancelarias, o sea, por bienes, más o menos, es negativo, ¿sí? Ya ha habido alguna mejoría, o sea, pero continúa siendo negativo en general. Otro dato interesante, el número de países superavitarios y deficitarios para El Salvador. Esta roja es el número de países que en el comercio a El Salvador le resultan deficitarios. Esta línea celeste son los países que le resultan superavitarios a El Salvador en su comercio. Entonces vean, los países que le resultan superavitarios a El Salvador en su comercio han ido de por 20 más o menos al promedio a cuando mucho 40 países. En cambio, los países que le son deficitarios han ido como de 40 a 140, ¿sí? Vean, el periodo de liberalización lo aumentó de 60 a 140, ¿sí? Aquí tenemos, acuérdense que hay países, por la desintegración de países como Europa Oriental, ¿verdad? Que puede ser que haya nuevos países, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, eso nos refleja, ¿verdad? Que el déficit comercial, se fijan, está muy extendido, el déficit comercial, en una gran cantidad de bienes, en segundo lugar, frente a una gran cantidad de países, ¿sí? Bueno, aquí algo importante, las remesas, ¿sí? Vean, este es el peso de las remesas en el PIB. Va de casi 0% en los 70 a el 20% más o menos en los últimos años, a partir del 2005 más o menos por ahí, ¿verdad? Se mantiene más o menos eso, el 20%, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante ver? Los desequilibrios comerciales requieren que existan financiamiento para que puedan existir, ¿sí? Sobre todo si somos un país que no tiene la moneda en la que se comercia mundialmente. Estados Unidos es una economía muy particular porque ellos emiten la moneda que es con la que se comercia internacionalmente. Algunas economías como Europa, como China, pueden empezar a pelear, o Japón, ¿verdad? Hacer cierto comercio en su propia moneda, pero en general el dólar sigue reinando. Entonces, tenemos nosotros, ¿sí?, que el déficit comercial debe encontrar un financiamiento. Y ese es uno de los planteamientos, ¿verdad?, de la ventaja absoluta. Se plantea que existen mecanismos, ¿verdad?, que permitan financiar los desequilibrios comerciales, ¿sí? Mecanismos endógenos que financian los desequilibrios. Entonces no hay nada que sea como un mecanismo que equilibre la balanza comercial, ¿sí? Entonces, pero eso no excluye que puedan existir ciertos mecanismos monetarios que sean autónomos, por decirlo de una manera, o sea, que no exactamente sean endógenos, o sea, no el propio desequilibrio comercial lo crea, sino que tienen su propia motivación, pero terminen siendo funcionales a eso, o sea, financian los desequilibrios comerciales. O sea, frente a la poca capacidad competitiva del aparato industrial salvadoreño, esos flujos pueden financiar esos desequilibrios comerciales. Entonces aquí tenemos las remesas. Entonces vean, podemos hacer un ejercicio. Si le restamos a las remesas el déficit comercial, o más bien, si sumamos a las remesas el saldo comercial con su signo, ¿sí?, y lo dividimos entre el PIB, vamos a ver esta gráfica que es la última que tengo. Ven, el saldo comercial tiene un signo, o sea, es una suma algebraica, las remesas son positivas, le sumamos el saldo comercial es deficitario, y entonces vamos a tener el saldo, ¿sí? ¿Sí? Digámoslo así, del saldo comercial de bienes y servicios, cuando se le quita lo que corresponde a las remesas. Sobre el PIB, ¿verdad?, para normalizar. ¿Y qué es lo que vemos? Ven, aparentaría que saltan, ¿verdad? Salta arriba de 0, baja
¿verdad? Abajo de cero, ¿verdad? Sí, ¿va? ¿Se fijan? Como que no mostraría, ahí muestra una tendencia leve, ¿verdad? Que casi no se ve. Una tendencia creciente leve, ¿verdad? Pero no muestra, ¿verdad? Se fijan, hay valores que están arriba del cero, hay valores que están abajo del cero. ¿Eso qué significa? Que las remesas son las que han cubierto en buena medida los déficits comerciales en el caso de El Salvador, ¿verdad? Y son los que explican en realidad que la economía no entra en una crisis de balanza de pagos teniendo un 20% de déficit, un 20% de déficit comercial respecto al PIB, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se fijan? Hay gente que eso me decía, viendo los datos de El Salvador vi que el déficit comercial era 20% del PIB, ¿verdad? Y ahí me quedé, bueno, ya van a tener una crisis de balanza de pago, ¿verdad? Pero inmediatamente, leyendo más, vi que las remesas era la que lograba rellenar ese agujero. Entonces, claramente, por eso no tiene El Salvador una crisis de balanza de pago, ¿verdad? Las remesas más que compensan en muchos años, ¿sí? El déficit comercial, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver el panorama, ¿verdad? Aquí yo diría que la causalidad, vean, si uno lo ve desde la ventaja absoluta es la siguiente. El rezago, ¿sí? De la capacidad competitiva del aparato industrial salvadoreño es el que genera que cuando liberalizamos la economía se dispare el déficit comercial. ¿Qué papel tienen las remesas? Las remesas tienen el papel de financiar ese agujero, financian, ¿verdad? Las divisas que necesita el aparato económico para seguir funcionando sin tener una crisis de balanza de pago, ¿sí? ¿Ven? Entonces, yo diría que ese orden de causalidad hay, ¿sí? Alguna gente, desde la visión convencional, ¿verdad? Más bien achaca que las remesas son justamente las que explican, ¿verdad? Que haya déficit comercial, ¿sí? Bueno, aquí está un cuadro resumen de los datos, ¿sí? Dos puntos para no marearlo, ¿verdad? El 90 y el 2017, ahí tenemos los datos, ¿sí? No me detengo mucho. Me interesaba, ¿verdad? Datos de largo plazo. Bueno, entonces aquí tenemos, es un resultado paradójico, o más bien es la consecuencia lógica de un país con condiciones de atraso competitivo, mayores costos y menor diversificación de su aparato industrial exportador, un país con atraso productivo y tecnológico que realiza una liberalización comercial amplia. ¿Ven? Allí habrían diferentes explicaciones. Desde la ventaja comparativa, ¿verdad? Así a secas, uno se plantearía que es una paradoja. El país no ha avanzado a equilibrar su comercio. En el caso de la ventaja absoluta, la que decíamos clásico marxista, más bien nos parece que es la consecuencia lógica de un país en condiciones de atraso competitivo, atraso productivo y tecnológico, ¿sí? Que no ha revertido ese atraso y que realiza una liberalización comercial amplia, ¿sí? Y ponemos eso, el resultado lógico de liberalizar el comercio en condiciones de atraso productivo y tecnológico o competitivo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos algunos datos que me gustaría señalar ya como lo último, como casi lo último. Bueno, en aspecto, déjeme ver. Bueno, la situación de atraso tecnológico se puede ver por algunos indicadores muy brutos, diría, o sea, muy agregados. Este, hay una base de datos que se llama Extended Penguin Table que hace stock de capital fijo, SK. Entonces nosotros podemos ver una variable que es el stock de capital fijo, vean, no es un flujo sobre el PIB a dólares PPA, o sea, dólares comparables internacionalmente. Ese indicador nos mostraría, digamos, la relación de capital fijo respecto al PIB. Una economía más tecnificada tendría un mayor ratio. ¿Qué podemos ver? Bueno, aquí podemos ver nosotros el caso de El Salvador y Costa Rica. Aquí. Aquí arriba nosotros podemos ver a varias economías desarrolladas, Francia, Holanda, China, que ahí se va colando, Estados Unidos también, ¿sí? Podemos verlo aquí. Ahí podemos ver la brecha, ahí, ¿verdad? La brecha no se ha cortado. ¿Ven dónde se ha metido China, verdad? ¿Sí? Bueno, otro indicador
relación de stock de capital fijo por trabajador también, ¿verdad? O sea, si sacamos el stock de capital fijo en dólares PPA sobre trabajadores, nosotros podemos ver un ratio, ¿verdad? Un ratio de capital fijo por trabajador, que también nos mostraría un nivel de tecnificación. Entonces vean, las economías desarrolladas estarían por aquí arriba. Holanda, Francia, Estados Unidos. Vean, El Salvador y Costa Rica nos aparece otra vez aquí abajo. China, vean, está aquí abajo, pero resulta que ya nos superó. Y vean, China es bien curioso, ¿verdad? Que sale en los dos, sale con un cambio drástico en ambos indicadores. Pero me parece que China, por sus características, requiere, ¿verdad? Ponerle cabeza. ¿Y qué es? China tiene dos sectores, digamos. Un sector capitalista que se ha tirado a tratar, ¿verdad? De imponerse en el mundo, o sea, competir en el mundo, ¿verdad? Y ganar, ¿verdad? Cuotas de mercado, imponerse en cada rama industrial, ¿sí? Y un gran sector de su economía atrasado, ¿verdad? Entonces, cuando relacionamos el stock de capital fijo con la población e incluimos a la gente que está en ese sector atrasado, me parece que es bastante más normal que salga relativamente bajo con ese indicador, ¿sí? ¿Se fijan? ¿Sí? Pero bueno, resulta que a pesar de eso nos ha superado en este indicador. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir además? Hay pocos logros en diversificar el aparato exportador neto de El Salvador. Ya vimos un número pequeño de países y de productos en los cuales El Salvador tiene superávit. Eso ya lo vimos, no lo repito. O sea, eso nos mostraba, ¿verdad? Que El Salvador no ha logrado diversificar su aparato exportador en destinos y en productos. O sea, que le representen un superávit. Sí hay una mejora en exportar a los países y en los productos que El Salvador es exportador, digamos, bruto. Pero si vemos en los que es superavitario, o sea, en qué bienes o países El Salvador tiene una posición superavitaria, resulta que hemos visto que no hay un gran logro en diversificar. O sea, El Salvador no ha sido capaz de generar un sector exportador eficiente, ¿verdad? Que se convierta en superavitario, ¿sí? En una gran cantidad de industria y frente a una gran cantidad de países, o en una creciente cantidad de países. Además, existe una evolución pírrica en reducir precios y costos de producción y aumentar la productividad. Más bien, El Salvador muestra una recurrencia a la vía de la erosión y contención salarial, o sea, los salarios reales, para reducir costos de producción a largo plazo. Vean, yo creo que aquí es importante dar el marco, muy breve. Vean, en el capitalismo, que es en el sistema que vivimos, los capitales compiten, ¿verdad? En cada rama. ¿En qué compiten? En la combinación precio, costo y calidad, ¿sí? Entonces los países pelean, ¿verdad? ¿Qué es lo que pelean? Los países pelean, pero los que en realidad son los agentes son los capitales, o sea, las empresas están peleando en cada rama, unos contra otros, de ver quién gana más, quién tiene una mayor cuota y quién tiene mayores ganancias. Y ahí es clave los precios y los costos. O sea, los capitales pelean, ¿verdad? Para reducir costos de producción, para reducir precios muchas veces, para quitarle cuotas de mercado a los otros. ¿Sí? Eso es algo clave. Pero también tiene que ver la diversidad del aparato exportador. Vean, o sea, ¿qué podríamos decir? Por un lado, la evolución comercial de un país depende de qué tantas industrias tenga desarrolladas. Pero lo segundo es que esas industrias que estén desarrolladas, que existan, tengan capacidad de pelear, ¿verdad? De tú a tú en costos, precios y calidad con los adversarios que hay en el mundo, ¿verdad? No basta hacer cosas, sino que en el sistema capitalista que rige la competencia de capitales, deben hacerlo mejor que esos otros capitales para poder ir ganando cuotas de mercado, ¿sí? ¿Ven? Bueno, eso no vemos una evolución en la capacidad competitiva de precios y costos. Tampoco en aumentar la productividad. Más bien lo que vemos en el caso de El Salvador es la erosión, ¿sí? La contención salarial. Ya vamos a ver los últimos datos, ¿sí? Aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos los datos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos indicadores, el índice de tipo de cambio real de Estados Unidos y El Salvador, manufacturero.
y el índice de costos laborales unitarios reales manufacturero de Estados Unidos y El Salvador. El índice de tipo de cambio real es los precios de Estados Unidos ajustados por el tipo de cambio, ¿sí?, sobre los precios de El Salvador. ¿Eso qué significa? Si el índice de tipo de cambio real disminuye, los precios de los bienes salvadoreños se están encareciendo. Si este indicador aumenta, los precios de los bienes y servicios de los bienes, ¿verdad?, manufactureros, de los bienes de Estados Unidos se están encareciendo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? El indicador es en rojo, este en rojo. ¿Qué es lo que podemos ver? Tiene una tendencia decreciente. ¿Qué significa? Que los precios de los bienes y servicios de Estados Unidos se están abaratando respecto a los salvadoreños. Es un índice, no hay que confundirlo con que sean más baratos, es un índice, lo que nos está mostrando es un abaratamiento de largo plazo, ¿sí? Vean, y eso tiene que ver con la competitividad, o sea, los precios de los bienes y servicios, de los bienes de Estados Unidos, ajustados por el tipo de cambio, se están abaratando respecto a los salvadoreños a larga data, ¿verdad? Las tendencias nos muestran eso, un abaratamiento de larga data, ¿verdad? El índice de costos laborales unitarios reales relativos, ¿qué es? Los costos laborales unitarios de Estados Unidos entre los costos laborales unitarios de El Salvador real. Cada uno de estos, ¿qué es? Salarios reales sobre productividad del sector manufacturero, ¿sí? ¿Cómo lo interpretamos? Este índice de costos laborales unitarios, ¿sí?, reales relativos, sería una proxy como de los costos de producción, ¿sí? Entonces vean, si este indicador está disminuyendo, eso significa que los costos laborales de El Salvador se están encareciendo. Si este indicador, ¿sí?, aumentara, eso significa que los costos laborales de Estados Unidos se están encareciendo, ¿sí?, relativamente a los de El Salvador. ¿Qué es lo que podemos ver? Este indicador, en esta línea celeste, tiene una tendencia decreciente. ¿Qué significa? Que los costos laborales de los bienes manufactureros de Estados Unidos se están abaratando. O sea, no vemos aquí que hay un cambio drástico de las tendencias, ¿verdad? Que El Salvador esté mejorando en abaratar sus bienes o que esté mejorando respecto a Estados Unidos en abaratar sus costos, ¿sí? No, no vemos eso, ¿sí? Entonces resulta difícil esperar algo diferente del proceso de liberalización, ¿sí? Aquí podemos ver índice del ratio de productividades, se fijan, el ratio de productividades de Estados Unidos sobre los de El Salvador. Aquí podemos ver algo drástico, ¿verdad? Vemos, ¿sí?, si partimos desde los 90, ¿verdad?, que era 100, en la actualidad ha llegado a más de 300 el índice. Ese es el ratio de la productividad de Estados Unidos, productividad manufacturera de Estados Unidos sobre productividad manufacturera de El Salvador. ¿Eso qué significa? Que la productividad de Estados Unidos, ¿verdad?, ha triplicado la salvadoreña en ese periodo. O sea, la que tenía El Salvador. No sabemos cuánto, es una variación relativa. O sea, en ese periodo, ¿sí?, la productividad de Estados Unidos ha triplicado, ¿verdad? ¿Sí?, respecto a la salvadoreña, pero no sabemos cuál es mayor. O sea, uno puede pensar, ¿verdad?, que la productividad en general del sector manufacturero de Estados Unidos podría ser mayor, pero no lo tenemos, es un índice, ¿sí? Bueno, el índice del ratio de los salarios reales, o sea, los salarios reales de Estados Unidos sobre los salarios reales de El Salvador. ¿Qué podemos ver? También una tendencia creciente. En este caso, el aumento de los salarios reales en Estados Unidos encarecería, ¿verdad?, su bien. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Vemos esto. ¿Qué significa? Que los salarios de Estados Unidos, ¿sí?, se han encarecido respecto a los salvadoreños, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que en la productividad de Estados Unidos ha continuado aumentando, ¿verdad?, la brecha, la superioridad respecto a El Salvador. En el índice de salarios reales ha continuado aumentando la brecha de los salarios reales entre ambas economías, ¿sí? ¿Ven? Entonces, pues, esto es lo que nos lleva a decir algunos que en El Salvador sobre todo se prioriza, ¿verdad?, la competencia a través de bajos salarios, a través del deterioro de los salarios, a través de la contención salarial, ¿sí? Bueno, aquí están los datos puntualmente, variaciones de 2017 respecto a 1990. Los salarios de Estados Unidos han crecido al 24%. Los salarios reales del Salvador en el 13%. Es agarrando un año y año,
90 y 2017. No estamos viendo en medio, ¿verdad? Los resultados podrían ser diferentes. La productividad de Estados Unidos ha incrementado 166%. La de El Salvador se ha reducido en el 18% en ese periodo, ¿sí? Los costos laborales reales de Estados Unidos han disminuido en el 66% respecto a los de El Salvador. Los costos laborales unitarios reales de Estados Unidos respecto a El Salvador han disminuido el 66%. O sea, se han abaratado los costos de Estados Unidos en el 66%. Los precios de Estados Unidos respecto a los de El Salvador, ¿sí?, han variado en menos 53%. ¿Qué significa? Que los precios de los bienes manufacturados de Estados Unidos se han abaratado más o menos en el 53%. ¿Sí? Reflexiones finales, ven. ¿Qué podemos decir? La liberalización comercial, TLCs incluidos, no es el esquema más conveniente, ni el único, ya hemos insistido, para desarrollar las relaciones económicas entre países con marcadas asimetrías. Un país como El Salvador atrasado con los países desarrollados. ¿Sí? Son realidades, no es una cuestión mental nada más, ¿verdad? Son realidades, ¿sí? Los países desarrollados, varios, tienen un mayor desarrollo de su universo industrial, tienen un mayor desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Tienen ventajas de costos y calidad en muchos bienes, ¿sí?, respecto a países como El Salvador. Entonces, liberalizar en ese esquema como que no era el más conveniente. Los TLCs además tienen una limitación a las políticas del Estado, o sea, las políticas de desarrollo del Estado, a las políticas de fomento industrial del Estado, ¿sí? En ese marco y con los resultados previos deben valorarse las relaciones comerciales de El Salvador con China, pero también con el mundo, con Estados Unidos, la Unión Europea, México y varios países. ¿Sí? ¿Ven? Es muy curioso, ¿verdad? China es el país de los países que muestra mayor éxito en las últimas décadas. Pero fíjense bien, pero China está apoyando claramente que los capitales de su sector industrial, de diferentes industrias, se posicionen, ¿verdad?, en el mundo como los más competitivos, ¿sí? Algo que no hay que satanizar de China, es algo que han hecho las potencias exportadoras occidentales por diferentes vías y en diferentes momentos históricos, ¿sí? China, hay que tomar nota, desde 2015 ha pasado a ser el país con el que tenemos mayor déficit comercial. Casi está